Bien, nos acompaña, está con nosotros Alberto Díaz, el secretario de prensa de ACMER Paraná. Y la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es el tema? Porque los docentes en disconformidad están aceptando lo que el gobierno les da en todos los arreglos y las discusiones salariales, pero nunca han respondido desde el gobierno a los pedidos que hace el sector docente en función del costo de vida y de otros ítems que juegan un papel importante en todo esto. Ayer nos enterábamos a través de una información que dice que hay un piso del 17% de aumento para el sector docente y se está trabajando con los gobernadores, entre comillas, este tema. Por eso queríamos consultarlo al gremio para que nos comenten, bueno, ¿cuál es la perspectiva, cuál es la óptica de ACMER en este caso para el 2017? ¿Cómo le va, Alberto? Bienvenido. Buenos días. Venimos complicados. Ya tuvimos un año, el año pasado, el 2016, muy complicado, donde se cerró una negociación salarial con la cual no estuvimos de acuerdo más de 5 seccionales de la provincia. En ese acuerdo había un monto, y por ello no estuvimos de acuerdo principalmente, un monto que provenía de Nación, que se duplicaba en su cantidad, y es un monto negro que es el famoso FONID. Sobre ese FONID nosotros tenemos un fallo del Supremo Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos que no se está cumpliendo, que ordena al gobierno de la provincia de Entre Ríos blanquear ese monto y de esa manera que llegue a los jubilados. Ese es el pantallazo del año pasado. Bien. Se cerró una paritaria que se debía abrir en julio nuevamente. Hubo compromiso verbal del gobernador Bordet de hacerlo. Luego dijo que iba a abrirlo después de cerrar con ATE, la última recomposición salarial, y ninguna de las cuestiones estas ocurrió. Entendemos que está haciendo bien los deberes que le está exigiendo el gobierno provincial, y de hecho se ha metido con lo más terrible que tiene en el ámbito educativo, que es el recorte presupuestario directamente en todas las escuelas y sobre todo en las más humildes. Y a la vez le da una manito a las escuelas particulares incluso. Esto se ha visto en particulares, más que privadas todavía, particulares, con subsidios no reintegrables. Tenemos al menos en Paraná un caso puntual detectado. A todo esto se le sumó una andanada de resoluciones que intentaron, y de hecho en algunos casos lo lograron, recategorizar escuelas, que nosotros la decimos descategorizar, tomando en cuenta normativa del año del 79, 80, 87 también, 91, normativa muy vieja que dista muchísimo de lo que es hoy la escuela pública. Se cerraron cargos, se trasladaron cargos, entendemos que fue un año pésimo, y el que se avisora no dista de lo que pasó el año pasado. Es por eso que, viendo la negativa del gobierno, llegamos al último congreso, sesionado en Chajarí, si mal no recuerdo, donde ya declaramos que no se comenzaban las clases en estas condiciones, ante un gobierno que lo que más ha hecho, además de descontarnos por días de paro, de persecuciones, de no aumentar las partidas para limpieza, para infraestructura, para comedores escolares, de incendiarse una escuela a 4 cuadras del Consejo General de Educación, una escuela que venía desde el 2011 batallando por reclamos en las condiciones de electricidad que tenía la escuela, un sinfín de cuestiones que no han sido resueltas y que necesitan de un gobierno que de verdad ponga la educación como principal objetivo de la provincia. Esto no está viéndose, entendemos que va a ser un año muy complicado. Bien. Habría que, de alguna manera, separar cuestiones, ¿no? Por un lado está la educación en la provincia de Entre Ríos, todo lo que es infraestructura escolar, todo lo que es demanda por parte de las escuelas. Sabemos muy bien que las escuelas tienen que hacerse cargo de los gastos, después el Consejo General de Educación se los reintegra, pero como la escuela no genera dinero, obviamente no pueden pagar los gastos mínimos
que se producen dentro de la institución. Entonces, bueno, hay una marcha y contramarcha en cuanto a estos temas, ni hablar del tema infraestructura, no hablar del tema las escuelas que dan de comer, ¿cómo es que se denominan? Comedores escolares y las partidas para los comedores escolares. O sea, por un lado eso, y por otro lado está el tema salarial. O sea que tenemos dos problemas que vienen de fondo, que de hace mucho tiempo que se vienen de alguna manera poniendo sobre el tapete y no hay una solución. No se ha establecido solución ni en cuanto al pedido de recomposición salarial o de por lo menos equiparación con lo que es el costo de vida, y ni tampoco con el tema de las necesidades concretas de los establecimientos educativos de la provincia. Esta es una situación real en Entre Ríos en materia educativa, ¿no? El fondo es el mismo, es qué dinero destina un gobierno a la educación de un pueblo. Ese es el fondo de la cuestión. Nosotros tuvimos que recurrir a amparos judiciales para que en las escuelas donde no había matafuegos, haya matafuegos. Por más que hubo antes paritaria de condiciones laborales y de seguridad e higiene, digamos, donde el gobierno se comprometía paulatinamente a poner matafuegos en las escuelas. O sea, se entiende lo más básico, se incendió una escuela a 5 cuadras del CGE y no tomaron cartas en el asunto. Es más, la escuela Rivadavia fue un símbolo, pero podría haber sucedido en cualquier escuela alrededor del CGE. Es más, la escuela Centenario, que recibió a mandatarios de toda Latinoamérica, los chicos dan clase en el sótano. Y el sótano tiene una sola salida. O sea, para salir de un aula hacia el exterior, tienen que pasar por otras aulas. No tomaron cartas en el asunto. La escuela, estoy nombrando las escuelas cercanas al radio del Consejo General de Educación. La escuela Pueyrredón estuvo con obras paralizadas durante más de 1 año y medio. Debía terminar en 1 año y ya va por su 3er año de construcción. Un montón de cosas. Lo saco del tema de infraestructura, lo llevo al tema salarial. Básicamente se ofrece un 17% de techo, en este caso para los docentes. Sabemos que el costo de vida ronda un 40% aproximadamente entre los aumentos que se han producido y los que se vienen. Y bueno, esto va a generar conflicto, ¿no? Famosos techos. Ellos hablan de pisos salariales, sí. Nosotros entendemos que son techos. Las pautas nacionales les ponen un coto a los gobernadores provinciales y les dicen de acá no se muevan, y por más que salgan a decir para afuera que son la mejor provincia del mundo, en los hechos no muestran lo que se dice. Con la realidad. Exacto. Claro. El ejemplo anterior fue Uribarri, el famoso el sueño entrerriano, que nos durmió a todos. Se cayeron los edificios a pedazos mientras se gastaban y despilfarraban fortunas en una campaña que no fue. Está bien. Vanessa, que quería preguntar algo. Quería consultarle a Alberto porque también es parte de una lucha que llevan adelante desde ACMER y los docentes, que tiene que ver con otras de las cuestiones que se reclaman mayor presupuesto, que tiene que ver con los comedores escolares también, porque sabemos que los chicos necesitan estar bien alimentados para incorporar los aprendizajes y también para, por supuesto, su crecimiento personal. ¿Cómo es el tema de los comedores escolares también aquí en la provincia de Entre Ríos, que es un tema muy sensible? Es muy complicado y entendemos que se va a agudizar. Ya vimos a fin del año pasado que había habido un incremento de la matrícula en el comedor escolar, con lo que eso implica. Los comedores escolares están recibiendo alrededor de 10 pesos para las comidas que dé. O sea, hacen malabares los cocineros en algunas escuelas, sí, ¿no? Sí, en otras... sí. Es que es imposible, con 10 pesos darle de comer al menos 2 comidas a un nene, una comida saludable, equilibrada, proteica, es casi imposible. Y en algunos casos, que es en los casos de las escuelas de jornada completa, 3 comidas, porque los chicos desayunan, almuerzan y meriendan ahí, después se van. Es muy complicado porque aparte, además, se calcula alrededor de 10 pesos, no recuerdo bien si es 10 con algo o 11 ya,
pero de ese dinero se destina también para los elementos del comedor, o sea, si se rompe un plato, si necesitas cucharas, si tienes que cargar el gas en algunas escuelas. Todo ese dinero, si compras el detergente, se saca de esos 10 pesos por chico. ¿Se entiende? O sea, compleja, es ínfimo lo que destina el gobierno para la alimentación de los chicos. Sobre todo porque la inflación también ha ido deteriorando, ¿no es cierto? Sí, estos 10 pesos que a lo mejor fue una partida que aumentó el año pasado y realmente no alcanza. Otra pregunta que quería hacer es ¿qué opinión le merece el tema de las recategorizaciones de algunas escuelas y qué significa que hayan bajado de categoría muchas escuelas de la provincia de Entre Ríos? Sí, es excelente la pregunta. Las escuelas tienen una categoría, depende de la cantidad de alumnos que hayan concurrido en el año a esa escuela. No importa si tenías 1000 alumnos y se fueron 900 y te quedaron 100. En realidad sí importa. La categoría de la escuela va a depender de eso, de cuántas veces fueron a tu escuela. Hay escuelas donde es muy fácil acceder a ellas, donde los chicos tienen unas familias que los contiene y donde los chicos concurren asiduamente a la escuela. Pero hay otras escuelas que no es así, donde los maestros tienen que estar literalmente buscando a los chicos de las casas para que vayan a las escuelas. Entre Ríos es una de las provincias con mayor índice de abandono en la escuela secundaria. Recuerdo que la escuela secundaria es obligatoria y de esto el gobierno de la provincia de Entre Ríos y José Luis Panoso a la cabeza no han dicho nada. Si es verdad que ha bajado la matrícula, ¿dónde están los chicos? ¿A dónde fueron? Nosotros entendemos, por estudios que hemos realizado desde la seccional, es que la mitad o más, en algunos casos, de los chicos que va a la escuela secundaria abandona la escuela antes de culminarla. Y es gravísimo. Sí. Y hay ejemplos reales, y si no, investíganlo, vayan y pregunten cuántas divisiones hay en primer año y cuántas divisiones terminan egresando de la escuela. Un ejemplo, tengo entendido que la escuela 21 de Vialidad egresaron del turno tarde 5 chicos y del turno mañana 2 o 3 chicos. Y es una escuela que tiene 4 primer años, como mínimo, de 30 chicos cada primer año. ¿Eso por desganamiento producido a lo largo? Obvio, se abandona la escuela, literalmente. Bueno, de ese tipo de políticas educativas de verdad, la provincia viene careciendo desde hace años. O sea, en lugar de buscar alternativas como para promover que los chicos estén contenidos en las escuelas y que puedan culminar sus estudios, que como bien decías, Alberto, es obligatorio, se baja de categoría. Se baja de categoría como que es una cuestión hasta de firmar un papel y nada más, cuando en realidad la escuela, si hay algo que la caracteriza, es que no es una empresa, no es algo lineal, al contrario, es muy complejo. Todo lo que pasa en la sociedad pasa dentro de la escuela, lo bueno y lo malo, y repercute, pero visiblemente, inmediatamente en cada escuela, absolutamente. Bien, Alberto, todo este panorama que, bueno, de alguna manera hemos expuesto, es el panorama que nos va a estar determinando qué es lo que va a pasar en marzo, ¿no? Yo recuerdo el no inicio, está votado, está votado por unanimidad del Congreso, porque nosotros venimos pidiendo la apertura, es más, ni siquiera quisimos poner monto a lo que pedíamos para que no sea un obstáculo. Claro. Pedíamos mesa de negociación salarial a partir de julio. Bueno, eso no ocurrió, se nos ninguneó, se nos persiguió, se nos descontó, apretaron a los directivos, hubo artilugios de todo tipo, por un señor que está al frente del CGE, que está procesado por malversación, por vender unos terrenos que no correspondía en la ciudad de Chajarí. Nosotros lo dijimos antes de que asumiera, cuál era la perspectiva que se asomaba con este presidente del CGE. El Congreso también lo expulsó al presidente del CGE y pidió su renuncia
al mando del Consejo. Hace unos días ha salido a la prensa a decir que ACMER firmó la recategorización de escuelas. Yo soy congresal de ACMER, soy secretario de prensa y miembro de la Junta Ejecutiva del departamento más grande que tiene la provincia de Entre Ríos, y no tenemos ni cuarto conocimiento de lo que él está diciendo. O sea, no se firmó nada. No se firmó nada. Al contrario, el Congreso rechazó cualquier recategorización de escuelas hasta tanto no se tengan en cuenta todos los parámetros que veníamos charlando recién. Por lo tanto, estamos complicados. Viene un año muy complicado para educación. Entiendo que hubo voluntad política por parte del sindicato de sentarse a tratar de delinear, aunque sea... Y no mezclar lo salarial con lo educacional. Y esto no ocurrió. Bien. Alberto, muchísimas gracias por venir. No, por favor. Es un tema que lo vamos a seguir porque obviamente sabemos que, bueno, hay toda una expectativa en función del comienzo de clases, y si este problema de fondo no busca o no se orienta a solucionarse, obviamente va a repercutir en el no inicio. Eso. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.